Luis Lauge te informa sobre la realidad política, sindical y la relación de los trabajadores con las empresas. Trabajadores y empresarios. Un programa donde las voces de los protagonistas y el análisis son el centro de la noticia. Hola amigos, ¿cómo les va? Trabajadores y empresarios, como siempre, los miércoles de 4 a 5 de la tarde por Ecomedios. Y como decía nuestra antecesora presidencial, María Eugenia Alonso Piñeiro, es cierto, hoy el domingo que viene, no este domingo, sino ya el próximo programa va a ser el último antes de las PASO, así que ahí se van a sacar... no vamos a sacar todas las dudas, se van a acabar, no las especulaciones, después van a venir todo lo que tenga que ver con los resultados y con quién vota en cada línea, si cada línea interna es fiel. Hoy pareciera que hubiese menos problemas, a pesar de sus diferencias, sí un alineamiento, más un alineamiento con el kirchnerismo en ese sentido. Hoy pareciera que los votos de Grabois, a pesar de que nunca se van a bancar a Massa, irían a Massa finalmente si es que llega si es que hace una buena elección, y seguramente va a ganar en las PASO de Unión por la Patria. Más complicado puede estar el caso de Rodríguez Larreta y de Bullrich, ¿no? Sobre todo porque en los últimos tiempos ya lo venía haciendo, pero parecía que bajaba un poco el tono Bullrich sobre el final de la contienda, pero no, se ha agudizado mucho respecto del discurso de Rodríguez Larreta, y muchos piensan el tercero en discordia, ¿no? ¿Qué va a pasar? Si muchos de esos votos van a ir a parar a Milei. Bueno, como fuere, por supuesto que ya hay estrategias, se están pensando en estrategias de campaña. Hay precisamente respecto de Juntos para el Cambio el impulso de un búnker único entre Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, aparentemente para las PASO, pero siguen las negociaciones, porque Bullrich pide que sea un lugar único, pero con para dar una imagen de unidad, pero tiene que ser un lugar austero, digamos. Me parece que Bullrich quiere darle más cabida a la imagen en el marketing que se da todos los días de el voto más popular, más enojado, más de abajo, que se refleje en un lugar austero, no aquellas ostentaciones del larretismo y de Macri, como en Costa Salguero, lugares mucho más paquetes, digamos así, ¿no? Y donde se puedan compartir los gastos de alquiler. Los detalles de la organización con el larretismo juega esto también, esto de compartir los gastos de alquiler. Bullrich no le quiere ni regalar un peso que no quede a cargo de Rodríguez Larreta, sino que sea compartido. Bueno, eso por un lado. Y por el lado de Unión por la Patria, bueno, ya de por sí no hubo hubo una reunión de campaña por el lado de Unión por la Patria, sin Alberto Fernández y sin Sergio Massa. Se reunieron ministros, gobernadores, legisladores e intendentes, mientras Massa iniciaba una mini gira proselitista, porque está yendo hoy y mañana a las provincias de Mendoza y San Luis, pero ya estuvo en provincias precisamente donde el peronismo perdió, como San Juan, como San Luis, San Luis ahora, pero está yendo a esos lugares para remontar, ¿no? Dar la imagen. Hay datos que son sorprendentes. Algún encuestador reveló que mucha gente que vota a Massa no lo relaciona con el peronismo. Y esto también Massa lo quiere capitalizar, atención. Es decir, Massa tiene el discurso, o sabe que a regañadientes o no, el kirchnerismo lo va a apoyar. Ahora, él quiere el otro voto también, quiere el voto medio, porque si no gana. Quiere el voto medio y hasta, por eso digo que hubo revelaciones en ese sentido, del votante que no lo vincula con el peronismo o con el kirchnerismo tradicional. Tiene razón, es un peronismo en todo caso
más de clase media, diferente. Pero bueno, en el flamante búnker de Unión por la Patria, está en la calle Bartolomé Mitre 300, en pleno microcentro porteño. Ahí se reunieron estos, como decía, los tanto gobernadores como dirigentes, como senadores. Y Julián Domínguez, por ejemplo, ahí el asesor, el ex ministro de Agricultura, asesor de Massa, Julián Domínguez, destacó la iniciativa de la eliminación de las retenciones para las economías regionales. Del lado sindical, Mario Paco Manrique llevó la voz fuerte, seguir fortaleciendo la organización y el permanente diálogo con la ciudadanía para la defensa de los trabajadores y trabajadoras, sin perder el sentido, y garantizar los derechos y seguir comprometiendo el salario, por ejemplo. Y bueno, y en este caso, no sé si llegan tarde con esto, pero un tema que tiene que Unión por la Patria ha tenido, que lo ha tenido el kirchnerismo y el peronismo en general siempre. Lo que pasa es que ha tenido líderes muy fuertes y que capitalizaban todo. Acá las imágenes de los líderes del peronismo se fueron desgastando mucho y con eso se perdió. Que agudizar los mensajes de campaña. Dicen que abrazan a muchos, se desilusionaron y quieren defender políticas como la moratoria previsional y los planes de trabajar, pero además de dónde va a ser el cierre de campaña, que no se sabe todavía, quieren que haya una difusión más directa, que llegue mucho el mensaje. Bueno, para eso hay que tener un estudio de marketing, para eso hay que tener, hay que ser más simple. Hay muchos mensajes que dio Alberto Fernández después que se fuera un poco descollara un poco, se fuera un poco por la tangente con la permanente deuda de Mauricio Macri y con el tema de decir que estaba todo bien, digamos, que hay yo creo que hay muchas cosas a nivel de la macroeconomía que se hicieron muy bien y sin embargo no las difundió. Esto, por ejemplo, esto de eliminación el otro día estuvimos hablando del discurso en la rural. Se van a eliminar, en este momento dijimos, se eliminaba toda la intermediación en los subsidios, en este caso para el campo, y sin embargo no lo sabe, mucha gente no lo sabe, al margen de que muchos dirigentes rurales defender eliminación de las retenciones para las economías regionales. Mucha gente eso no lo sabe el pequeño productor, pero no lo saben otros. Bueno, esto tiene que ver, y por supuesto que el domingo hubo una fecha, el domingo pasado, hablando antes de la cercanía, de la finalización de las PASO, hubo elecciones en la provincia de Chubut, y ahí en la provincia de Chubut hubo datos interesantes porque perdió el peronismo, pero perdió por poco. Sin embargo, el candidato no fue el candidato al gobernador, hubo otro candidato, pero un hombre cercano al gobernador, Mariano Arcioni, es un hombre directamente de Massa. Y lo que queremos saber es un poco si la vinculación, si esto, no sé si perjudica a Massa, pero si la figura polémica, aparentemente, del gobernador Arcioni perjudicó al candidato peronista que perdió en Chubut. No hablo más y me voy directamente con la corresponsal del diario La Nación en Chubut, una enorme amiga, una mujer de los ojos del tiempo, una mujer preciosa, con unos ojos brillantes, que se llama Ana Tronfi y está en línea. ¿Cómo estás, Anita? Luis Lauge, ¿qué decís? Luis Lauge, qué placer hablar con vos, con tu equipo y con tu audiencia. Te mando un abrazo enorme desde el sur. Te diría, no sé si hablamos de las elecciones del domingo o estoy en Comodoro Rivadavia de los vientos huracanados que nos están afectando desde el fin de semana. Pero bueno, me parece que vamos a hablar de política. No, vamos a hablar de política, pero dame después una línea de eso porque te quiero decir que en Buenos Aires hace 29 grados. Increíble, increíble. Hace 29, increíble. Estamos en invierno, hace 29 grados. Y ustedes tienen los vientos huracanados en Comodoro Rivadavia, donde estás radicada, y además sos fundadora allí de un proyecto periodístico muy importante, ¿no? Sí, que se llama ADN Sur. Y la verdad que lo que hay es, si ponemos el termómetro en Chubut o ponemos el vientómetro, lo que hubo es un cambio,
¿sí? Muy fuerte en las elecciones del último domingo, que obviamente estaba toda la mirada nacional puesto de cara a las PASO, ¿no? Sí, Del próximo 13, en donde se planteó un escenario de polarización entre dos candidatos, sí, uno Nacho Torres, el que finalmente ganó, sí, un hombre del que es PRO. de Juntos por el Cambio, del PRO, es de pura Sí, cepa del PRO, Juntos, pero es del PRO, sí, un candidato muy joven, de 35 años, es el gobernador más joven de la historia exacto, de mirá. la Argentina, Sí, sí. sí. Y del otro lado, Juan Pablo Luque, justicialista, por una fuerza, una coalición que reunió al justicialismo, a Chubut Somos Todos, que era el partido de Mario Das Neves, algún partido de Ah, izquierda. mira. Esta coalición llamada Arriba Chubut llevó a Juan Pablo Luque, que perdió por un poquito menos de 2 puntos, Mirá. ¿sí? En la elección del domingo, y que pintó de amarillo a una provincia que llevaba 20 años de peronismo. Sí, ¿Sí? Entonces, claro. este es un poco el panorama que tenemos con múltiples lecturas, No, pero Luis. por ¿Sí? supuesto, y aparte justo lo que, bueno, dejando de lado, no quiero sumarme muchas veces a la prensa, digamos, nacional, en el sentido de seguir un poco, creo que hay que ser más riguroso en las noticias, por eso te llamo a vos también. Pero digo, qué paradójico que justo el hombre que pierde, el de representante del peronismo, y que pierde por poquito, es un hombre ligado, digamos, a Mariano Arcioni, el candidato a gobernador, que a su vez es un hombre del riñón de Sergio Massa. ¿Es así o no? Mi- Mira, Mariano Orsioni tuvo, como ustedes saben, una gobernación muy conflictiva, ¿sí? Mantuvo una relación siempre muy tensa con Juan Pablo Luque, intendente de Comodoro Rivadavia, todavía sigue en ejercicio hasta el 10 de diciembre. Ah, Siempre se llevaron bastante mal, ¿sí? mira. Pero lograron ponerse de acuerdo en algo, Luis, que fue en armar una coalición, en ir juntos en en una misma coalición estas elecciones, y en una decisión que fue clave para tratar de ganar la provincia, que fue adelantar las elecciones para que el arrastre negativo nacional no se lleve puesta también a la provincia de Chubut. Adelantar las elecciones fue una apuesta al PJ, Ah, ¿sí? mira. Para tratar de mantener el poder. Más allá de que Arcioni viene de Chubut Somos Todos, que era el partido, que era un partido provincial, pero en realidad estaba digamos, era un partido provincial que con raíz en el PJ, ¿no? Todo justicialismo, Sí. con otro nombre o puesto como un partido provincial. Entonces, se llevaron siempre mal, lograron ponerse de acuerdo para ir juntos en las elecciones y adelantar las elecciones en Chubut para el 30 de julio, y después de que Arcioni firmó el decreto volvieron a llevarse mal, y lo que hizo Luque para que no lo arrastre la mala imagen que tiene el gobernador Arcioni en la provincia de Chubut es lo borró de la campaña. Esto Ah, enfureció a bueno. Arcioni, pero lo borró. O sea, no hubo en ningún momento, de hecho Arcioni se suponía que en el acuerdo cerrado tenía que ir como candidato a diputado nacional por la Fuerza Arriba Chubut, y finalmente tampoco es él, es José Glinsky, que es el actual titular de la Policía Aeroportuaria, que también es un hombre de Comodoro Rivadavia, y que queda como candidato a diputado nacional por la lista Arriba Chubut, que es la que perdió el domingo. Entonces, Sí. decir que lo afecta de manera directa a Massa, y yo te diría, para los que conocemos Más o la menos. política de esta provincia, más o menos, obviamente que lo afecta porque es una provincia más Sí, que bueno, pierde en el está, contexto nacional. forma parte del mismo ¿Sí? proyecto, digamos así, pero estamos Sí. hablando de otra cosa. En Uno, la finita, no, en realidad al contrario, tuvieron una relación súper tensa durante la campaña y la tuvieron durante toda la gestión, ¿sí? sí, Ahora, se habían puesto de acuerdo en algo bajo presión, que es adelantar las elecciones en una apuesta por tratar de mantener el poder. Y finalmente no lo lograron porque les ganó Nacho Torres, y acá hay otro análisis un poquito más finito a ver, también, Luis, que es, dale. hubo menos de 2 puntos de diferencia. Nacho Torres gana por el 35,7%. Y Juan Pablo Luque gana pierde con el 34,1% de los votos, o sea, la diferencia es muy chiquita, son alrededor de 5.000 votos No, acá en la provincia de Chubut. impresionante, sí. Ahora, el volumen de voto, de abstenciones, impugnaciones y en blanco alcanzó el 41% en No, Chubut. claro, claro, claro. Entonces, ninguno de los dos candidatos tiene el consenso, digamos, mayoritario de la población, ¿sí? Hubo un voto castigo a la política,
no un voto castigo ni a Arcioni, no sé, ni al PJ, un voto castigo a la política, que esto es una tendencia que se mantuvo a nivel nacional, con un bajo nivel de participación para el histórico de Chubut, casi tocó el 70%, o sea, bajito. Chubut siempre anda entre el 72, 76, ¿sí? Entonces unos puntitos más abajo, ahí en el índice de participación, pero esto es una tendencia que se viene viendo a nivel nacional. Y esto deja un escenario para Nacho Torres que no es tan simple, porque va a tener que ser un gobernador que genere consensos, ¿sí? Claro, Si claro. vos tenés al 30%, 34%, que está con el PJ, tenés al 42% de la población que votó en blanco, ¿sí? Quiere decir que va a ser un gobernador que va a tener que construir poder, ¿sí? Que va a tener que construir consensos en esta provincia. Ese es el escenario que yo veo. En una provincia que tiene 3.000 millones de pesos mensuales de déficit, tiene vencimientos de deuda en pesos y en dólares, ¿sí? Cuyos ajustes fuertes están previstos para enero de 2024. Ustedes saben que Chubut fue una provincia súper conflictiva. Recuerden los primeros 2 años de gobierno de Arcioni y todo el lío con el sector docente y con el sector estatal. Sí, ni hablar. Recuerdan que tuvimos prácticamente un año de paros. Recuerden los incidentes en la legislatura, en Rawson, cuando Arcioni trató de meter la minería en esta provincia, ¿sí? En el centro de la provincia, y trató de que la legislatura, de hecho la legislatura se lo aprobó y después tuvo que dar marcha atrás, ¿sí? Para que ingresen proyectos mineros a la provincia de Chubut, que terminó la legislatura incendiada. O sea, Chubut ha tenido muchos conflictos en estos últimos 4 años, con lo cual diría que Torres recibe un abrazo ardiente. Claro, En donde encima, sí. ¿sí? En donde encima tiene, digamos, no es que ganó por el 60 o por el 50, digamos, tiene un contexto en el que me parece que para construir poder y para posicionarse va a tener que construir consensos principalmente. Bueno, hay 2 o 3 reflexiones, además, que bueno, que tu mirada, porque es la mirada correcta, porque es la mirada profesional de una periodista que está en el lugar y que desmenuza esto, y los que estamos acá en Buenos Aires hacemos todo este análisis agarrado de los pelos. Es decir, no fue una derrota de masa. Esto no significa que el peronismo, hay un punto. El peronismo sigue dividido en varias provincias y por eso sigue perdiendo. Claro, esto es un punto que está casi en común. Otro tema tiene que ver con las abstenciones. Me parece que fue menor, pero en Córdoba fue una abstención enorme. Es decir, mucha gente no va a votar. Yo estuve hablando con especialistas, estuvimos hablando con Manuel Zunino, estuvimos hablando con otros encuestadores, y nos decían que esto puede mejorar en la elección general, que cuando es las PASO la gente es medio que no se calienta, entonces, pero después va a la elección general y vota un poco más, pero no sé si tanto más, ¿no? Más allá de eso, pensá que encima en Chubut vamos a votar un montón de veces, y que mucho del electorado tenía hasta la confusión si estas no eran PASO. En los últimos 8 años, Chubut tuvo PASO, ¿sí? Esto fue toda una estrategia armada por el PJ para tratar de ganar, que finalmente no le salió, pero fue primero la eliminación de las PASO, con mayoría de bloque de los que representan al justicialismo dentro de la legislatura de Chubut. Es la primera vez en 8 años, Luis, que no tenemos PASO. Entonces había muchísima confusión en el electorado, mucha gente que dijo, bueno, total, voto después. ¿Sí? Y encima en Chubut vamos a votar después, porque tenemos que votar las PASO, tenemos que votar... Claro, porque acá se eligió gobernador. Acá se eligió gobernador. Y sin embargo en los medios nacionales... Era un solo tiro para elegir gobernador, digamos. No era que volvíamos. Entonces, pero también hubo confusión en y yo creo que ahí puede haber parte de esa alto porcentaje. Ahí. Se te pierde, Anita, espérame. A ver, ¿se cortó? ¿O estás? ¿Se cortó la comunicación? A ver. Ana, ¿me escuchás? A ver. Se me había cortado la comunicación. Ahí está, dale, sí. ¿Me escuchan? Ahí estamos. Sí, dale. Sí, es decir, el voto gobernador ya castigo. Es decir, fue castigo. Un voto castigo, aunque equilibrado. En realidad castigo a la política, como vos decís, porque tampoco... Yo diría que lo que hubo es un castigo a la política por cómo están... A ver. ¿Querés que probemos llamarte de vuelta?
¿Probamos llamarte de vuelta? Sí. Ya te llamamos en un segundito. Estamos con Ana Tronfi, la verdad que muy interesante porque nos está dando un panorama concretamente de Chubut, pero también que están padeciendo otras provincias como las abstenciones, como una serie de derrotas en provincias chicas como la del justicialismo, descartando que esto haya sido que es una derrota a la política y no un voto directamente a Massa por la mala relación de Arcioni con el candidato del justicialismo, con Juan Pablo Luque, que fue finalmente el que perdió. Pero seguimos en línea y ahora estamos tratando de comunicarnos con ellas. Bueno, precisamente el efecto de esta situación es lo que genera los comentarios de estos últimos días. A ver si estamos. Estamos. Sí, Ana. Ahí estamos, me parece. Ahí ¿Cómo estamos. te va? Hay ráfagas muy fuertes en Comodoro y hay problemas de señal. Disculpas, pero... No, todo pero bien. está complicada mi ciudad acá. No salgas volando, por favor, te lo pido. No salgas volando. Te mostraría los 160 kilómetros por hora acá. Bueno. Sería lindo, sí. Bueno, entonces, sí. Y una de las que hablábamos de la abstención, y una tercera cosa, a ver si que se pueda ser relevante. Cuando me hablas de la tensión que se vivió en Chubut, aunque sea con el gobierno de Arcioni, me estaba pensando enseguida, sin desmerecer el triunfo de Jujuy y de Morales, pero en la derrota de algunos lugares, y en Córdoba el triunfo de un hombre de Schiaretti, de Giorgiora, digamos, Juntos para el Cambio, que tiene casi las de ganar, o que puede llegar a ganar con Larreta o con Bullrich, el panorama provincial no se le presenta tampoco nada fácil. No hay un escenario fácil si tenemos en cuenta el arrastre de conflictividad que trae la provincia de Chubut, cómo se dieron los porcentajes, o sea, demuestra que es una provincia dividida todavía, ¿sí? Y al mismo tiempo un escenario que desde lo económico y financiero se presenta adverso, ¿sí? Agregaría, por ejemplo, la baja en regalías hidrocarburíferas que registró esta provincia este año y que es uno de los principales ingresos que tiene en su presupuesto provincial. Lo mejor que le podría pasar a Torres muy probablemente sea que tenga un presidente de su mismo color político y puede que esto le dé aire, le dé oxígeno, ¿no? Como los presidentes cuidan a sus gobernadores, a los gobernadores aliados o amigos, ¿no? Cuando asumen, que obviamente sabemos que no es lo mismo que tener una provincia que sea opositora. Pero bueno, me parece que va a ser uno de los grandes desafíos que se van a presentar para el próximo gobierno provincial de acá de Chubut. Una cosa, Ana, y respecto de, bueno, porque esta es otra también de las generalidades que uno, por supuesto que es un candidato de Juntos por el Cambio, pero ¿representa de alguna manera un triunfo del sector de Patricia Bullrich más que el de Rodríguez Larreta? Porque viste que acá también hay una lucha de los candidatos para ir y quedarse juntos. Bueno, con el tema de Córdoba no apareció Bullrich. Y bueno, digamos, ¿representa el voto de Patricia Bullrich o no tiene Patricia una ascendencia tampoco tan grande, sino que hay un liderazgo regional distinto? No, acá ambos, tanto Larreta como Bullrich, se pueden atribuir, yo diría que es al revés, se pueden atribuir este triunfo en términos políticos, y hasta te diría, pero eso fue por una cuestión de cómo fue el timing de la definición de candidatos precandidatos dentro de la estructura de Juntos por el Cambio. Sí. En realidad, Torres siempre tuvo una relación mucho más cercana con Larreta. Claro, mucho más, y con los equipos. De hecho, buena parte de los equipos técnicos que analizaron la situación provincial tenían que ver con Larreta, ¿sí? Ahora, lo interesante acá es que ambos, digamos que acá hay una lista única de candidato a diputado nacional, ¿sí? Que no es que Bullrich tiene sus candidatos y Larreta tiene sus candidatos. No, claro. El único candidato al que apoyaron fue la lista obviamente acá no había internas, no había paso, digamos, tendrían que haberlo resuelto antes. Pero el acuerdo político es que los candidatos que se tengan que decidir de acá a futuro, que son los diputados nacionales,
de la provincia de Chubut van a ir unidos tanto a la boleta de Bullrich como la de Larreta. Antes no hay candidatos diferenciados, eso ya está cerrado, por eso los dos vinieron a festejar el triunfo acá. Sí, totalmente. Una cosa más, antes separamos lo que podía ser la especulación de una derrota de Massa. Ahora, la gestión de Arcioni como tal, ¿perjudicó sí al candidato peronista o no? No tanto, digamos. Trató de que no, porque lo neutralizó en la campaña. Pero yo creo que para que digamos que sí le arrastró votos en contra el tema de toda la estrategia de campaña de Nacho Torres fue muy inteligentemente pegar a Luque, Arcioni, que de hecho iban en la misma coalición política. Claro. Entonces hubo un enorme esfuerzo por separar la gestión de Luque, que ha hecho una muy buena gestión acá en Comodoro, es un intendente con buena imagen, de hecho gana su candidato acá en Comodoro. Hubo mucho esfuerzo por separarlo, yo creo que fue un factor que le quitó votos, sin ninguna duda, el tema de estar en una coalición con Arcioni. Y tampoco tenía opción, Luis, porque no hubiera habido manera de que se adelanten las elecciones en Chubut, que fue la gran apuesta para tratar de ganar, sin el aval de Arcioni, que era el que tenía que firmar el decreto. Una cosa final y no te molesto más. Porque vos hablabas antes de lo que tenía que ver con la baja, ¿no es cierto? Le dieron menos con participación a Chubut, antes comentaste. En realidad la baja fue de regalías hidrocarburíferas. De regalías hidrocarburíferas. Que ahora, es la plata que genera la producción petrolera. Bueno, digamos, muy ¿sí? bien. Ahora, yo estoy viendo, si querés, pareciera, pero eso, te pido una línea y después lo hablamos en otro momento, si querés, con más desarrollo, pero pareciera que hay como una cierta toma de distancia de las provincias y de los gobernadores respecto de la participación tradicional con los partidos, con los gobiernos nacionales, con el gobierno nacional, en este caso, de Alberto Fernández. Como está el litio, como está el petróleo, como hay guita y hay, y hay riquezas y hay producción, los gobernadores medio que se separan un poco de la cosa nacional, juegan solos porque no quieren ser perjudicados y además porque quieren de una vez por todas tener un desarrollo ellos, no tan dependientes del gobierno. ¿Esto pasa o te parece que no? Yo creo que en realidad todos los gobernadores quieren despegarse del actual gobierno nacional, porque es un gobierno, es una opinión personalísima, ¿no? No, pero ya es un gobierno vaciado de poder. Entonces nadie quiere estar en el lugar donde no hay poder, ningún gobernador. Entonces me parece que ese distanciamiento por ahí responde más a eso, hasta que se defina las pasos, hasta que se defina qué pasa con más hacia futuro. Pero me da mucho más, por lo menos en la provincia de Chubut, que el despegue de Alberto Fernández tiene que ver con su vacío de poder. Exacto. Que realmente, que yo no sé si hay alguna provincia que no necesite a Nación en algún punto para la obra pública, puede haber provincias mejores o peores, digamos, pero en principio todas necesitan el financiamiento. Algunas para pagar sueldos u otras para financiar grandes obras. Para mí esa es la diferencia. Esto según... Me parece que se están yendo... Sí. No, decime. No, me parece que se están yendo o que no participan de un gobierno que ya está completamente vacío de poder. Claro, totalmente, que ya no les resulta funcional. En este momento te estoy viendo en la pantalla de Ecomedios, te estoy viendo a través de una foto, con tu presentación, con tu nombre y todo eso. Estoy viendo esa carita, esos ojos que me atrajeron siempre. Estoy más vieja, pero qué cosa que bueno, vos porque no ves, no, primero que no estás más vieja, vos nunca vas a ser vieja. El que estoy más viejo soy yo. Que ya cuando te conocí era un muchacho grande, ¿viste? Más o menos. Estás impecable. Bueno. Ya nos encontraremos personalmente, va a ser un gusto. Pero va a ser un gustísimo. Vos sabés el aprecio que te tengo, sos una periodista cabal, extraordinaria, y por eso y por eso agradezco mucho este detalle tan fino, porque nos abrió y me permite como periodista inclusive poder tener formada una opinión de cosas que revelaste y que son producto de una profesional como vos. Yo te agradezco mucho. Soy yo, la verdad, un lujo hablar con vos, Luis, siempre, y estoy siempre disponible para lo que precisen. Anita, qué suerte con todo el proyecto, con todo tu proyecto periodístico en el sur.
además. Bueno, un abrazo enorme. Te agradezco mucho, Luis. Muchísimas gracias, un beso grande a Ana Triunfi de la Fundación ADN Sur y por supuesto también corresponsal en el Diario de la Nación en la provincia de Chubut, estuvo en Trabajadores y Empresarios. ¿Sabías que en Quilmes tenés un centro municipal de zoonosis? Podés comunicarte de lunes a viernes de 8 a 14 horas al 2204-9347 o acercarte a Avenida Hipólito Yrigoyen 273 para consultas veterinarias, castraciones, vigilancia epidemiológica y de enfermedades zoonóticas y control de plagas y vectores. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires, un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran espresso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además, con la línea de cafeteras Oster, la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación. Conocé todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Imaginemos una Argentina distinta, un país donde los honestos salgan ganando. Esa Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte. Milei Villarruel, precandidatos a presidente y vice de la Nación. La libertad avanza. Lista 135A. Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Frente Patriota Federal, lista 95A. Primero la Patria. César Biondini, presidente. Mariela Bendaño, vice. Nacionalismo o más de lo mismo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Porque acá respetamos a las instituciones y creemos en su independencia. Y para que todo esto también pase en el resto del país, yo nos voto. Es hora de levantar Argentina. Juan Schiaretti, precandidato a presidente de la Nación. Florencio Randazzo, precandidato a vicepresidente de la Nación. Hacemos por nuestro país. Lista 133A. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Elegí a Néstor Grindetti para que me acompañe en la provincia. Voy a encabezar su proyecto en la provincia de Buenos Aires porque sumando fuerza vamos a lograr el cambio profundo que necesitamos los bonaerenses. Diego García Arena, Sofía Pomponio, candidatos a diputados provinciales por la quinta sección electoral de la provincia de Buenos Aires. La fuerza del cambio, juntos por el cambio. Lista 132.1. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vamos por un salario mínimo de 500.000 pesos afectando las ganancias empresarias. Es hora de renovar a la izquierda. Soy Manuela Castañeira. En Las PASO, acompáñanos con tu voto. Vota Juan Cruz Ramat, diputado nacional por Buenos Aires. Lista 276. Movimiento Avanzada Socialista. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Comienzo de espacio publicitario. ¿Sabías que en Quilmes tenés un centro municipal de zoonosis? Podés comunicarte de lunes a viernes de 8 a 14 horas al 2204-9347 o acercarte a Avenida Hipólito Yrigoyen 273 para consultas veterinarias, castraciones, vigilancia epidemiológica y de enfermedades zoonóticas y control de plagas y vectores. Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo, en el cuidado de tu salud y la de los tuyos, en el momento de preservar y ampliar tus derechos, porque estamos presentes donde vos estás. Satsai Presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar. Fin espacio publicitario. Bueno, seguimos en Trabajadores y Empresarios y la verdad que era un tema que nos viene, del cual venimos analizando hace tiempo y queríamos desarrollarlo. Y la entrevista con Ana Tronfi, la corresponsal del diario La Nación en Chubut, precisamente respecto de las elecciones, nos dio ese pie respecto de una economía como la de Chubut que no tiene que tiene problemas de regalía, que tiene muchos problemas y demás, y hablaba un poco de la distancia con el gobierno nacional respecto de un gobierno sin poder político, como el de Alberto Fernández. Pero quien tenemos en línea
¿nos puede explicar un poco más cómo se dilucida esto, que este escenario de los gobiernos provinciales y la relación con el gobierno nacional? Y es Ezequiel Ver, analista político, geógrafo, está en línea. ¿Cómo estás, Ezequiel? Un gustazo, Luis Lauge. ¿Qué tal? Buenas tardes y un gusto volver a tu programa, al que tiene un gran nivel académico, intelectual y político, así que el gusto es mío. Gracias, Ezequiel, muchísimas gracias. Al contrario, con presencias como vos nos enriquecen el programa. Precisamente hablábamos de este tema, estamos viendo, con este tema, a ver si nos podés un poco descubrir un poquito cómo viene la mano. Porque las provincias están teniendo, a veces de manera conflictiva, como en el caso de Jujuy, pero por ejemplo con el tema del litio, pero todo lo que viene como proyecto, el litio, el petróleo, la soja, es decir, y todos desarrollos industriales que están en manos de la provincia y que parece que tienen deseos la propia provincia de desarrollarlo, y que si se traduce, yo no sé si eso se traduce a nivel político en los gobiernos peronistas en el sentido de la poca, afinidad, del poco apoyo, de no ponerse el espacio de Unión por la Patria al hombro, da pie también al hecho de que las provincias mantengan un poco esa autonomía. ¿Vos cómo lo ves? ¿Cómo ves que va a venir, que es ahora y será en el futuro esta relación, inclusive con otro gobierno eventualmente, ¿no? Bueno, esto da lugar a una respuesta múltiple. Voy a tratar de negar los argumentos. El primero, un argumento conjuntural, es el siguiente: que hay una fluidez económica a partir de la fuerte inversión. Por ejemplo, que en Argentina hay 900 emprendimientos de inversores mineros, que está, la expansión y la actividad sojera y agrícola tradicional de Argentina, que le da una actividad económica y un flujo de recursos en la cual varias provincias, inclusive la provincia de Jujuy, están teniendo, no te diría un superávit fiscal, pero han equilibrado sus cuentas y a su vez mantienen una estructura de empleo relacionada a la actividad del Estado y su terciariedad, que dan lugar a que haya, un dinero en movimiento en estas provincias y que no sea tan fuerte el impacto inflacionario o deflacionario que sí se resiente más en el cordón industrial mercado internista de la provincia de Buenos Aires, que no tiene ese recurso y que depende no solo de que la actividad económica de su espacio tenga un poder adquisitivo acorde, porque no es menor. El 75% del Producto Bruto Interno argentino es su propio mercado interno, es decir, no alcanza con la exportación, ni con un buen exportador, ni con un saldo exportador para equilibrar una Argentina con tanta problemática fiscal, que a su vez está enraizado con un problema en el cual estamos evidenciando, diría, en términos muy respetuosos, un fin de ciclo de 20 años político desde el 2003 al 2023, en la cual las arcas del Estado Nacional están con mucha problemática fiscal, con mucho endeudamiento, y el problema histórico de la Argentina es quién financia a la Argentina. Entonces, hay un dato que es un poco duro, pero lo voy a plantear porque engloba la situacionalidad. Es que en 1910 la Argentina era el 3% del comercio mundial y hoy exporta los 10 mismos productos y no llega al 0.5%. Entonces, esa caída de ingresos que paulatinamente iba sufriendo la Argentina y a su vez iban aumentando las demandas económicas y sociales y políticas, cada gobierno lo fue resolviendo de una manera distinta. Pero, ¿cómo resolver esto ante una deuda impagable, ante intereses no solamente los de este año, sino los próximos 24 meses que superan los 20.000 millones de dólares? Y ahí es donde, por ejemplo, en una actitud reaccionaria, Patricia Bullrich plantea: quiero volver al estado del 2003.
es decir, que toda la expansión kirchnerista, cristinista del Estado se iría a foja cero, lo que es prácticamente una declaración de guerra civil. Entonces, este es como un marco más general. Sí. Ahora, más puntual a la que me estás preguntando, a partir de la reforma constitucional de 1994 hecha por Carlos Menem y por la descentralización del Estado y la privatización de las empresas públicas, se le dio una total potestad a las provincias argentinas para que dispongan de sus propios recursos. Entonces, son las provincias las que negocian con las empresas transnacionales y multinacionales de inversión el desarrollo de la actividad y, esto es concreto, no digo algo tendencioso, la regalía que dejan a las provincias en comparación con lo que es Chile, Perú o Bolivia es muy poca. Pero hay un condimento en la cual a mí me llamó someramente la atención, es que la ex gobernadora de Catamarca, Corpachi, dijo, cuando se está hablando, todo el mundo habla de la nacionalización del litio, de la industrialización del litio, tomó una distancia de esa idea política. O sea, no, si una exgobernadora progresista y kirchnerista y cristinista está afirmando de que no piensan renegar de la potestad de sus propios recursos provinciales, imaginémonos el resto de los gobernadores y con qué liderazgo político y de acuerdos las provincias van a ceder al poder central su potestad. Claro, perfecto. Decime, y de golpe, el gobierno nacional, entonces, en este juego de intereses, prevalece esta, no digo desobediencia, o sí, bueno, en definitiva tiene que haber un país federal, pero digamos, se quiere soltar de la mano del gobierno nacional o de la administración nacional esto, cambiar la ley de coparticipación, hacer una estructura diferente de distribución de la riqueza. Digamos, lo que vos estás planteando es una viejísima deuda de prácticamente el periodo democrático, que expertos, especialistas, políticos han planteado proyectos de reforma de la ley de coparticipación federal para que no sea en términos generales tan discrecional el envío y el manejo de los fondos, que a su vez condiciona lo político y la obra pública. Claro. Eso es una gran deuda que habría que ver si negocian una nacionalización de los recursos naturales, que no lo veo factible por las condiciones políticas a futuro, o si un gobierno, sea peronista o no peronista, hace un acuerdo con los gobernadores y redactan una nueva ley de coparticipación federal. Pero el problema acá es cómo se financia el Estado Nacional, claro. Y eso es un gran problema. Claro. Decime una cosita, y de golpe, esto que estás planteando vos con tanto detalle, tiene que ver con una postura, primero porque ganaron nuevos gobernadores, los viejos gobernadores han caído, sobre todo está pasando con el peronismo, que han caído figuras en lugares donde ganaban hace muchos años, pero los nuevos, ¿tendrán esta visión o es simplemente que las provincias se ponen un poco de pie simplemente porque hay un gobierno nacional que está vaciado de poder? ¿Tiene ganas las provincias, o te parece, los gobernadores provinciales, de tomar este protagonismo realmente, o forma parte de esta política tan light y a veces tan poco entretenida, ¿no? Sí. Yo lo que diría con margen de error es que cada gobernador y en la sumatoria defiendan sus propios intereses y las fuentes de obtención de recursos. Porque como saben de la discrecionalidad en el envío de las partidas por una coparticipación que es prácticamente unitaria ese manejo, se reservan un manejo, es lo que creo, ¿no? Un manejo discrecional de recursos. Por eso, por ejemplo, Jujuy, que no es peronista y ganó hace la reelección o el radicalismo, Juntos por el Cambio, tiene superávit fiscal. Y habría que ver si la relación de Morales con Fernández, a pesar que Fernández dentro de todo hizo una política bastante federal,
pero porque era Fernández, no es porque había una ley o una institucionalidad que lo determina, porque pueden ir otro presidente con un porteñismo más acentuado y dice, bueno, no, yo necesito los recursos, no sé, para, no sé, mantener los subsidios energéticos en la Ciudad de Buenos Aires. La verdad que, Ezequiel, estamos dándole, y lo digo por tu parte, no por mi pequeño aporte, un nivel a esta conversación que tiene que ver precisamente con el futuro, ¿no? Parándonos un poco más allá de lo que tiene que ver con el detalle, con la chicana, con la declaración, muchas veces con la formulación de cosas como hace Patricia Bullrich, que dice una cosa que no se puede concretar y lo dice nada más que con eslogan de campaña. Sí te quiero preguntar, abusando de tu tiempo, una cuestión más política y económica también, pero digo, ¿vos ves que el rol de Massa que juega necesariamente, porque se dieron las cosas así, como ministro de Economía y trata de darle un rumbo a la cosa y juega como candidato presidencial a la vez, esa conjunción económica y política, ¿le da resultado o no? ¿Puedo decirlo en secreto a voces sin que nadie lo escuche? Decilo como te escuchan todos acá, decilo, no hay problema. Bueno, el problema, y lo digo muy objetivamente, es que no hay estrategia. Ajá. Y si no hay estrategia en la política, la improvisación sale mal. Claro. ¿A qué te referís? ¿Qué tendría que haber pasado concretamente para que hubiese una estrategia? Digamos, el problema actual que tiene el gobierno o la candidatura del ministro de Economía como candidato presidencial es que no tiene una homogeneidad al interior de su propio frente. Claro. Las internas son feroces y no hay una estrategia clara, y a su vez ser el ministro de una inflación del 120% es muy difícil legitimarte. Es muy difícil. No quiero atenuar ningún concepto, lo que quiero es jugar por partes iguales. El proyecto que se vislumbra, hoy no hay mucho, porque con las PASO lo único que hacen, bueno, Larreta es aparentemente más moderado, Bullrich tira hasta vuelve al cepo y cosas superadas. ¿El proyecto de Juntos para el Cambio también tiene algún viso de realidad o no lo ves? Mira, hace meses vengo estudiando encuestas, viendo encuestas, pero la verdad, como le han pifiado bastante, no solo en la Argentina, sino en el mundo mundial, trato de guiarme por el olfato, no por la intuición, como buen geógrafo diría Kant. Sí. De la intuición, el espacio y la geografía. Creo que el candidato que logre reanimar el sentido de los sectores medios, del humor de los sectores medios, va a tener mayores probabilidades. Correcto. Y tanto los sectores medios como los sectores también populares, sobre todo, que la mayor parte de sus ingresos se va a la alimentación, no dan más con la cuestión inflacionaria. No, o sea, es como que no alcanza la plata. Vos salís a la calle con 5.000 pesos y te duró un día, 2 días. Y eso en sectores asalariados o de monotributistas o informales, que lo hay también en este sector y en la clase media, que ya viene muy golpeada por el macrismo, por este gobierno en materia de la pandemia, la guerra de Ucrania, la crisis financiera internacional, esta inflación, hay una recesión que no se dice, pero se nota en la calle. No, ni hablar. Pero este fenómeno recesionario, inflacionario, lo vuelvo a mi punto de partida. Se da más en las áreas metropolitanas que en las provincias, que tienen otro flujo circular de renta. Muy bien. Ezequiel, yo te agradezco mucho la predisposición, como siempre, al diálogo y sobre todo con nuestro programa. Muchísimas gracias. Bueno, cuando sea necesario pueden volver a llamar. Cómo no. Ezequiel Ver, muchísimas gracias. Geógrafo, analista político y económico, estuvo en Trabajadores y Empresarios. Ya volvemos. ¿Sabías que en Quilmes tenés un centro municipal de zoonosis? Podés comunicarte de lunes a viernes de 8 a 14 horas al 2204-9347
o acercarte a Avenida Hipólito Yrigoyen 273 para consultas veterinarias, castraciones, vigilancia epidemiológica y de enfermedades zoonóticas y control de plagas y vectores. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires, un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad. Geopolítica hoy. El zoom sobre la noticia destacada del momento. La columna de Leandro Lauger. Capítulo 17. África, golpe de Estado en Níger y la colonización interminable. Días atrás se realizó un golpe de Estado en este país africano, que para que ustedes se den una idea, está en el centro de África y bastante cerca de Europa, porque está, digamos, debajo de Libia, de Argelia, de Mali, entre otros países. O sea, al centro y bien hacia arriba de África. En este caso, la Comisión Económica de Estados de África Occidental le dio un ultimátum a la junta militar que tomó el poder y le dijo que si no reponían al presidente, si no lo restituyen, se va a usar la fuerza, digamos, para hacerlo de esa manera. Así que esa es la noticia. Vamos a poner un poco en contexto a este país Níger, que es uno de los más pobres de África, pero que, oh casualidad, es el cuarto productor de uranio del mundo y uno de los principales proveedores de este metal a Europa. En 1960 se independizó de Francia, pero por supuesto sigue, digamos, luchando por su democracia desde ese momento, desde 1960, porque su historia ha estado signada por los golpes de Estado. Y en la región, que es la región del Sahel, campan a sus anchas Al-Qaeda y el Estado Islámico, así que eso también es un elemento de desestabilización de la región. Justamente los grupos golpistas han intentado darle una pátina patriótica a su proclama y se han alzado, dicen ellos, en contra de la corrupción, la inseguridad y la injerencia colonial extranjera. Para tener además un contexto mundial, del ajedrez mundial que nosotros hablamos en esta columna, Estados Unidos posee en Níger una base militar de drones y Francia es el principal explotador de las minas de uranio y tiene, digamos, distintos contingentes militares protegiendo esas explotaciones. Valga aclarar que Francia es uno de los países que más centrales nucleares tiene. A esta altura Estados Unidos ha frenado la ayuda humanitaria que le brinda a este país, que representa el 10% del PBI de este país africano, por lo que podemos imaginar que, claro, Estados Unidos ya le cortó ese chorro con todo el sufrimiento que va a traer y hambre que le va a traer a ese pueblo ya de por sí, porque los golpistas no responden específicamente a sus intereses, por lo menos por ahora. Y sumado al ajedrez mundial tenemos que Rusia está presente a través del grupo Wagner, que es el grupo paramilitar que brinda justamente seguridad a las distintas explotaciones de recursos en la región, está presente en este conflicto. Entonces, para hacer un paneo de por qué es importante este golpe de Estado, tenemos primero, como venimos diciendo, un pasado colonial de opresión y explotación por parte de Francia y Estados Unidos, que no se ha detenido prácticamente, más allá de lo formal, en este siglo prácticamente. A su vez, tenemos la presencia de uranio y otros minerales raros que son estratégicos hacia el futuro por la hegemonía, por la carrera tecnológica. Así que eso también explica la importancia de este país a nivel mundial. Y también tenemos a Al-Qaeda y al Estado Islámico, que han dejado los títulos de los diarios, pero que siguen vivos en la región del Sahel, siguen vivos prácticamente como grupos paramilitares de los países occidentales, de Rusia, de Estados Unidos, de Francia, justamente desestabilizando la región, porque como dice el dicho, arriba el revuelto, ganancia de pescador. A todo esto le sumamos entonces que en esta disputa, como venimos hablando, Rusia y China se hacen presentes también en la región con explotación de recursos naturales, y Rusia con presencia militar a través del grupo Wagner, que justamente disputan esta hegemonía de los países occidentales. Entonces eso, entre comillas,
complica un poco más la situación, pero le da cierto aire a los distintos países que quieran justamente ir a contramano de los intereses coloniales en África. Resumiendo, han cambiado mucho en África, pero poco. Prácticamente siguen siendo las mismas noticias de hace 100 años, signadas por la explotación, la falta de democracia, la falta de progreso y de desarrollo en este país africano, pero bueno, no podíamos perder la oportunidad de ponerlo en el contexto internacional. Seguiremos con esta noticia y otras en las próximas ediciones. Bueno, está terminando Trabajadores y Empresarios. Dijimos que la CGT viene desarrollando toda una serie de spots y participación concreta en la campaña, una vez que se obtuvo por consenso la candidatura de Sergio Massa. En ese sentido, la CGT difundió videos como el de Argentina va para adelante. En los últimos años aumentó el PBI, el empleo, la cantidad de industrias, y es lo que viene, y lo que viene es mejor. Todo un panorama, por supuesto, mucho más optimista. Los trabajadores votamos a Massa, creo, en Argentina, y sobre todo hablando en un spot con Massa, donde se destaca el tema del barrio por barrio, puerta a puerta, voto a voto, y un video con la palabra de Massa hecha por la CGT, que es el siguiente. Hablan del trabajo como un costo, hablan del costo laboral. Y para nosotros, que entendemos lo que representa el trabajo como instrumento de la movilidad social ascendente en la Argentina, el trabajo es el motor más importante de crecimiento que tenemos en nuestra sociedad. Esto fue Trabajadores y Empresarios. Nos vemos el miércoles que viene de 4 a 5 de la tarde con Javier Martínez, por supuesto, en la operación técnica, Leandro Laugé en la producción periodística. Trabajadores y Empresarios, como siempre. Hasta el miércoles que viene. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,